La consulta popular sobre la explotación del Yasuní. Este es el video a favor de la explotación del Yasuní. Te invito a que veas los argumentos. He hecho dos videos, uno a favor de la conservación y otro a favor de la explotación. Este es el video de la explotación y te invito a que me acompañes a verlo. Vamos. Hola, soy Carlos Vargas. Antes de comenzar te quiero invitar a ver el video anterior que estoy hablando mi anécdota de la vez que me sacaron de Alianza País por las buenas. Te lo voy a dejar en la descripción para que le eches un vistazo cuando puedas. Bueno, estas elecciones de muerte cruzada donde elegimos a presidenta, a asambleístas y por supuesto nos vienen dos consultas populares. No mañosas como las del banquero corrupto, del cuántico traidor repugnante, sino la primera para los que estamos en Pichincha sobre si estás o no de acuerdo en la explotación de minerales en la zona del Chocó andino, que solo son para los de Pichincha, y la que ahora nos compete, que es la consulta sobre el Yasuní. Este video sobre los argumentos a favor de la explotación del Yasuní, es decir, no de la conservación, sino que sí se extrae el petróleo. Bueno, en el otro video ya hablé sobre cuáles son las cosas por las cuales debería motivarte a ti no hacerlo, el asunto ecológico, las tribus no contactadas, pero bueno, lamentablemente, tanto tú como yo vivimos en un sistema de esclavitud capitalista. Si tú no tienes dinero o yo no tengo dinero, nos morimos de hambre, no podemos comer, no tenemos una casa, no tenemos acceso a salud en este triste país para 2023. Necesitamos billete. Para mal nuestro, joda nuestra, en este mundo miserable necesitamos billete para poder vivir. Sé que tú, tanto como yo, no vivimos de empresas, de ONGs o de papitos que nos solucione la vida. Por tanto, nos toca buscar recursos. Así funciona el mundo capitalista en 2023, en todo el planeta. No se salva nadie. Entonces, como necesitamos esto, nuestro país también necesita recursos para que ese dinero se distribuya entre todos de alguna forma, sobre todo en nuestra economía. Si tenemos petróleo bajo tierra, es obvio que lo vamos a necesitar explotar. Ese es uno de los argumentos mayores por los cuales se debe explotar el Yasuní. Hay otro problema. El Ecuador nos invadió en el 42. Uno de los objetivos del Perú, motivado por los británicos, era hacerse del oriente, porque ellos ya habían descubierto que ahí había petróleo. Antes siquiera que los badulaques cojudos que gobernaban este país, como Arroyo del Río, se dieron cuenta de eso. Como no pudieron hacer negocios de aquí en el Ecuador, hicieron con el Perú. El objetivo era llevarse todo el oriente. ¿Para qué? Para explotarse ese petróleo. Los gringos se metieron cuando entraron a la guerra y pararon la guerra donde quedó. Y firmaron ese tratado donde nosotros perdimos toda la Amazonía ecuatoriana, buena parte de ella, ¿no? Perdimos el acceso al río Amazonas y con ello todas las reservas petrolíferas que hay en ese sector. Unas que se quedaron a medias, una de la mitad se quedó para el Perú y otra para nosotros es la zona del Yasuní. Ahora que tenemos la situación de explotarlo, vemos que al otro lado de la frontera, a los peruanos no hay zona intangible, simplemente cogen y explotan eso. Es decir, nos están chupando la reserva del Yasuní. Ellos siguen chupando la reserva del Yasuní si nosotros no la explotamos. Es decir, se llevan el petróleo de ahí y nosotros nos dejan sin petróleo. Petróleo que necesitamos para nuestro país, para la economía de nuestro país. Ese es otro argumento a la situación del Yasuní. Lamentablemente para el mundo en el que vivimos necesitamos ese dinero. Esa es la cagada. ¿Cuál es el otro problema? El otro problema es con respecto a los que plantean la consulta popular. Alguna vez asistí a un evento de Yasunidos hace tiempo, hace 5 años, y me llevé una muy mala impresión. Hay gente que obviamente es bastante activista, ¿no? Eso no está malo, que sea activista, pero bueno, tienes que tener un sentido común y sobre todo tienes que tener consecuencia con tus acciones. Si tú eres ecológico, pues tendrías que vivir como un ecológico, ¿verdad? Pero ¿cómo un ecológico puede hacer propaganda usando los medios de la minería? ¿Cómo un ecológico puede hacer publicidad o propaganda usando aviones y combustibles fósiles para transportarse? Ahí viene la cagada con esta gente.
La verdad, si un ecológico fuera realmente ecológico, no tendría espacio para poder hablar en los medios, porque necesitaría usar los medios que utilizan la minería, el petróleo, para poderse dar a conocerse contigo y conmigo. Esa es una de las cagadas que hay. Pero bueno, tampoco no nos pongamos extremos, ¿no? Ya, pueden ser muy ecológicos usando las cosas que da el petróleo que ellos mismos critican, como el plástico. El teléfono que tú estás usando en este momento, pim, pim, es hecho con petróleo. La carcasa, muchos componentes del teléfono son hechos con minería. La mayoría de ellos son explotadas en una cantidad de minas en el mundo. Algunas respetarán la ecología y otras no. Entonces, no uses el teléfono si tanto te molesta, si tanto te preocupa la ecología, ¿no? Ay, es donde hay uno que ver las situaciones como son. Pero vuelvo y digo, no nos pongamos tan extremos, sí. Digamos que sí pueden usar los teléfonos. Un iPhone por lo general, porque esa fue la mala impresión que me llevé. Ellos son muy hippies, son muy ecológicos. Pero ¿cómo vive? ¿Cómo puede vivir un ecológico en este país? ¿Ya? Viven de tres formas. Viven o de sus papás, o de la empresa de sus papás, o de una ONG. Es decir, a esta gente la pobreza no les afecta para nada. Tú y yo necesitamos trabajar para poder tener ingresos. Necesitamos coger nuestra carpeta e ir a recoger la calle e entregarla a alguna institución que lo más probable es que coja y la ponga a reciclaje. Y que por ahí ni nos llamen como está pasando para 2023. A esa gente no le pasa eso. Esa gente no sufre. Si el día de mañana hay 500,000, 2 millones o 3 millones de pobres en el Ecuador, a ellos no les afecta. Ellos siguen siendo los ecológicos que creen que todos seamos pobres, ¿no? Porque claro, ellos nunca van a ser pobres, siempre están viviendo de un tercero. Esa es la cagada con esa gente. No sé si serán todos. La impresión que yo tuve es que muchos de ellos, de los Yasunidos, son de esa gente. O viven de ONGs, o viven de sus papás, o viven de la empresa de los papás. Entonces, pues qué lindo. Así no trabajas, pues. Vives como minimalista, ecológico y no tienes que preocuparte de tu vida. Seguramente si te enfermas usas el seguro de la empresa de tu papá, ¿no? Es decir, ahí te atiendes. A vos no te cuesta, le cuesta a tu empresa. Entonces, ¿cómo se puede ser ecológico así? Sin darse cuenta de la realidad en cómo funciona un país. Tú y yo necesitamos ir a trabajar. Queremos comprarnos una casa aunque sea para poder ahí vivir nuestros últimos días. Necesitamos aportar a una seguridad social porque si nos enfermamos no hay empresa que nos ayude. Necesitamos ir a un seguro social, a que nos atiendan. Por último, un seguro privado donde tener algo de seguridad que nos van a curar. Eso esta gente ecológica no entiende. No entiende cómo funciona el mundo. Sí, están dañando el planeta Tierra, sí, pero lamentablemente vivimos una esclavitud del capital. Necesitamos dinero para poder vivir, lamentablemente. La gente común que no tiene papás ricos, ni papás con empresas, ni ONGs, porque tampoco hay ONGs para todo el mundo, no puede darnos de comer y a la gente no la puede dar de comer. Esa es la cagada con los Yasunidos, con muchos de ellos. Debe haber gente trabajadora dentro de ellos también, supongo, ¿no? Pero la impresión que yo tuve era eso. Recuerdo una chica de estas hiposas, que por lo general son blanquitas, es decir, ni siquiera son del pueblo, ¿no? ¿Ya? Claro, toda alternativa, sí. Y el hermano pelucón detrás de ellos filmándole las actividades que hacía. Entonces, no tiene sentido. Tú no sabes lo que es la pobreza en un país, les digo ellos, no saben. Muchos de ellos no saben lo que es la pobreza. Les da igual si la gente se muere pobre. Prefieren que la gente se muera por conservar el planeta, porque les importa. Es decir, tienen una filosofía fascista algunos de ellos. Así no se puede, pues. No se puede así. Y el problema quizás no es de eso, porque aquí el problema ya no viene de la consulta en sí. El problema no es la consulta. Nos toca elegir en esa bendita consulta sí o no a la explotación o sí o no a la conservación del Yasuní. El problema son las autoridades y esta gente que vive en otra realidad. Si hubiera autoridades como las tuvo Rafael Correa, primero que tenga buenos contratos petroleros, que con este gobierno 2023 que le regala a todos ellos, no se puede. Hay que evitar eso del Gafi y esos centros de arbitraje, donde cualquiera de estas petroleras cojudas medio huele que le estarán tratando mal y le pone una demanda al Ecuador que le gana. Entonces, ¿qué negocios es ese? Ni nos ayudan y se llevan la plata del país. Eso tiene que acabarse. El otro problema son los controles. Un Ministerio del Medio Ambiente con sus inspectores que vayan a investigar y a controlar cómo está funcionando eso. Estas cosas ya existen. Ya existe la tecnología para proteger el Yasuní. Existe eso. Pero si tenemos un gobierno corrupto,
No sirve de nada, tirarán el petróleo sucio ahí mismo en el Yasuní sin que les importe una mierda a los originarios de ahí. Harán como hacen ellos, llamarán al ejército, si ellos en medio se ponen rebeldes, llaman al ejército que lo usan de guardia privada a que les dispare a sus propios nacionales. ¿Ya? Mientras eso esté así, obviamente que eso no se puede hacer nada. El problema no es la conservación del Yasuní, el problema es la corrupción de las autoridades. ¿Quién nos garantiza que Luisa González, cuando salga electa, sea lo suficientemente izquierdista como su líder, Rafael Correa, y no sea una izquierdista blanda como Boric, por ejemplo, y ejerce esos controles? Y no solo eso, porque las explotaciones no duran un día o un año, duran años, 8, 10, 20 años. ¿Quién nos garantiza que hay todos los gobiernos sucesivos que mantengan sus controles de esas empresas y se cumpla que son ecológicas y que no fastidian al medio ambiente ni tampoco a los taromenani y a los tagaeri? Ese es el problema que no se discute en esta consulta. ¿Por qué? Porque comienza de un fanatismo sin saber la realidad del país. Ese es el problema. Y estos son los argumentos a favor del que sí se explote el petróleo del Yasuní. Entonces, espero poderte haber guiado con estos dos videos. El otro video es a favor de la conservación, que te lo dejo en la descripción. Y este es el video de a favor de la explotación. Para ayudarte a ver si en el día de las elecciones eliges la que crees tú, eliges la que es más conveniente. Yo por lo pronto estoy indeciso. Con los argumentos que tengo, con lo que yo sé, estoy indeciso. Pero ya depende de ti ver cuál es la mejor opción. Mientras el problema sean las autoridades corruptas, votes sí o votes no, está cagado eso. Cuando hay autoridades e instituciones que controlen, que tengan a raya las petroleras, va a ser una maravilla eso. Conservado o no conservado, va a ser la maravilla. Porque hay la tecnología para 2023. Solo falta la voluntad de un gobierno. Y para eso se necesita que no esté solo 4 años, la ley del péndulo cojudo ese, sino que esté todo el tiempo. Ahí sí, todo proyecto minero y de petróleo de este país va a ser una maravilla ecológica, sin daños ambientales, con reciclaje, con un montón de cosas que para 2023 hay la tecnología. En fin. Soy Carlos Vargas y te hago este video. Ayúdame compartiendo, casi siempre estoy leyendo lo que me escriben. Y si no lo estás, pégate una suscribida. Nos vemos en un siguiente video.